Y en cuanto a su filosofía arquitectónica, podemos ver lo siguiente. Él visualiza la arquitectura como ideas y las expresa de manera más esencial y clara. O sea, quiere decir que él antes de hacer cada proyecto, según lo que pues pude investigar, él lo que hace es que se demora bastante. O sea, él no es como esos arquitectos que, bueno, digo yo, arquitectos, entre comillas, sin desmeritar claramente, pero sí hay muchos arquitectos como que, ay, tengo un lote y necesito hacer un proyecto, entonces, ay, sí se puede hacer allá, una casa rápida, sí se puede hacer un rápido y hacemos esto y ya, y lo construimos. No, él sí se demora bastante, tiene pocas obras, analiza mucho lo que es la temperatura, analiza la luz, analiza muchos factores. Y trata de combinar que el edificio con el contexto no tenga como un mayor contraste, ¿sí? O sea, como que sea como, es que no sé qué palabras utilizar, como que no, o sea, no sea como tan llamativo, ¿sí? Como que no quiere llamar tanto la atención, sin embargo, tiene unas geometrías bastante interesantes, pienso yo. Él confía bastante en los elementos básicos, o sea, tiene como esa tendencia a ser como muy cubista, o a veces, por ejemplo, utiliza círculos, pero pues son círculos muy sutiles, no es nada así como extravagante. ¿Qué más puedo decir de él? Mezcla diferentes elementos pues con la luz, como lo podemos ver en esta pequeña imagen. Esta imagen es del Museo de Memoria de Andalucía. Yo no sé si, es que no sé si voy a dañar este un momento. Cuando entramos a ver esta imagen, me pareció súper interesante. Es el tema de donde empieza la rampa, empieza aquí en esta puerta acá y empieza a desplegarse, ¿sí? O sea, como que empieza a tener todo su desarrollo y empieza a ser como una especie de espiral, pero podemos ver que en las diferentes puertas como se van desarrollando, aquí también hay otra rampa que viene desde arriba y pues, la conecta en este sentido. O sea, me parece que es muy interesante a la hora de sacar estas geometrías y que encajan perfectamente en el lugar. O sea, me parece que es muy interesante y además que a pesar de que uno lo ve que se ve básicamente simple y es todo blanco, pero no, en realidad maneja mucho las texturas. Entonces, no sé si alcanzan a ver, la rampa pues claramente pues se ve que es como en concreto, ¿sí? Pero en esta zona de acá, que es esta plataforma, viene con unos baldosines pues que hacen juego, ¿sí? O sea, eso me parece que el cambio de textura me parece muy chévere y me parece muy bacano. Bueno, Pues la verdad pensé que era no, 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 un no. render sobresaturado de luz. Pues realmente a mí sí me parece muy interesante. ¿Para qué voy a decir mentiras? No A mí me estoy gusta diciendo que no bastante. sea interesante, solo pensé que era un render. Ok. Sí, pero no, no Ah, es. está chévere, está bacán. Bueno, aquí esta es otra, empezamos con las obras representativas. Aquí tenemos la casa Blas. En la casa Blas podemos identificar pues claramente lo que estábamos hablando, pues es una geometría simple. Aquí tenemos un rectángulo, pues tiene aquí pues sus normales, sus ventanas, pero podemos combinar el tema de que no quiere que este tema de la casa quede como con mucho contraste con el contexto. Sabemos que obviamente sí hay vegetación, pero no es lo que realmente abunda en el terreno. Por eso es que el acabado como tal de la casa pues no es algo tan atractivo. ¿Sí? O sea, tiende a como a pasar un poco desapercibido. Sin embargo, en la parte superior vemos una cubierta que sobresale y unos ventanales que van de piso a techo como asemejando muros en cristal. Sí, o sea, pues se ve un poco simple. Sin embargo, pues sigamos viendo la casa desde otros ángulos. Este sería el otro lado de la casa. Ay, perdón. Sí, estamos todos como dándole la vuelta al edificio. Sí, bueno. Entonces aquí vemos Sí, como las ventanas de arriba están casi pegadas al techo para el acceso de la luz. ¿Sí? Pero también podemos notar el por qué lo hizo de esta manera y es el tema que en cuanto a la excavación en el terreno, pues seguramente el terreno venía con una inclinación muy fuerte y en vez de partir la casa en el otro sentido, pues lo que hizo fue que la encajó y permitió el acceso de luz por ese lado. ¿Sí?
Ahora, si la vemos desde la parte superior, vemos como es una gran terraza, ¿sí? Que si nos paramos desde diferente ángulo, vamos a tener una perspectiva completamente distinta de la casa. Y esto es, pues, esta imagen, pues obviamente es un poco paupérrima, pero pues me gustó bastante porque a pesar de que la resolución es mala, podemos apreciar una cierta tranquilidad con los elementos que son el mobiliario, que también nos puede ayudar bastante a tratar de ver cómo sería la sensación si yo estuviera dentro de ese lugar. Pienso que la sensación sería bastante gratificante. Aquí pues vemos una imagen mucho mejor, no sé si quieren alguno opinar, me parece muy interesante realmente. ¿No? ¿Nadie? No, Bueno, pues, esta es otra casa, que está es la casa Gaspar, eh, pero esa casa de Blas estaba viendo acá ¿sí? otras imágenes y es como si fuera un búnker con una terraza genial. Exacto, exacto, es una locura. Pero ojo, ojo porque hay que tener cuidado. Esa casa Blas también ahí se confunde un poco con lo que es la casa del infinito, ¿sí? O sea, esas son un poco parecidas Bueno, viendo cómo ahí en una maqueta que está en internet, cómo se comporta con la con el terreno. topografía es bastante interesante. Sí. Sin embargo, es un poquito, o sea, es un poquito disruptivo, ¿no? O sea, es que uno siempre tiende a como hacer ver la inclinación del terreno y lo primero que uno piensa es hacer el terraceo, ¿no? Como por el tema de la excavación. Pero me parece súper disruptivo coger y decir, no, pues voy a enterrarla y pues, ¿qué voy a hacer con toda esa cantidad de material que voy a excavar, ¿no? Pero bueno, yo no sé cómo manejaría la obra ni nada de eso, entonces, pues bueno, eso ya son otros temas. Que no sé si me funciona. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar? David, Profe, yo viendo pues las imágenes de Juan, a mí me parece que lo que quiso fue mimetizar la casa con el ambiente. O sea, como la parte oscura de abajo y el terreno también es oscuro, si lo miramos, digamos que en perspectiva, la parte de arriba representa como el firmamento. Si usted se da cuenta ahí, creo que es en la tercera foto, en la, esa, Ok. en la parte de arriba, si uno la mira en perspectiva desde el punto más alto, representar como la parte del firmamento en la parte de arriba y abajo mimetizarlo con la tierra. Claro, claro. Muy buena visual. Me parece interesante ese concepto, esa opinión. No lo había visto desde ese ángulo característica de realmente. todo su terreno alrededor, lo único que hizo fue excavar y Levantarlo. volver a rellenar. Exacto, me parece interesante. No fue que hizo el cajón y lo metió, sino que excavó, metió todo y lo rellenó otra vez completamente, viendo acá las fotos de esto. No Listo, quise continuemos para hacer, no alargarnos tanto. Sí, perdón. No quise hacer como tanta énfasis en el interior, o sea, dentro del búnker como tal, porque realmente pues sí es muy estrecho, ¿sí? Y además tampoco elegí, o sea, tampoco encontré tantas imágenes, para ser honesto. Bueno, esta No es sé si otra casa, funciona. esta es la casa Gaspar. Esta casa sí le quiero dar palo porque creo que si yo le quito lo que es los muros perimetrales me parece fabuloso. Em, en esta casa pues realmente manejó No sé mucho si la funciona. simetría. ¿Sí? ¿Alguien más quiere opinar? ¿quién es el que suena por ahí como si hubiera? Pero veo todos los micrófonos apagados. No, continúe, continúe. Ok, listo. Bueno, vemos un volumen interior, o sea, en todo el centro de la casa que sobresale. Ese sería como un punto fijo entre comillas, pero no le dejó acceso a la terraza. Entonces me pareció supremamente curioso. Los volúmenes de los lados son un nivel más bajo, quiere decir que el nivel interior va a doble altura. Los árboles que tiene a su alrededor pues generan esa simetría, que puedo tener la simetría en cruz prácticamente en cualquier, perdón, en cualquier parte que yo lo parta, voy a tener la simetría. Le doy mucho palo al tema de los muros en el exterior, porque pues sí, obviamente puedo tener una tranquilidad, pero no estoy teniendo como esa interacción de lo que es el mundo afuera de esos muros, ¿sí? O sea, no sé, pienso que tanta tranquilidad adentro de la casa, pues no sé, no estoy como tan de acuerdo con el concepto, pero pues bueno, obviamente respetable y él
pues bueno, hace lo que se le da la gana. Esto sería como el interiorismo de esa casa. Me parece también fabuloso. Por eso estoy tan enemigo de los muros que están afuera. ¿Están viendo mi mouse? Sí. Sí. Si yo quito estos muros que están acá, voy a tener una visual del exterior maravillosa. Pero estos muros que están acá me parece que no sé, no me gustan tanto. Pienso que sería más enriquecedor para este interior haber quitado esto. ¿Y qué es lo que hay afuera? Una Iba a Es, calle decir yo, bonita, una calle fea. sabemos que hay afuera, ¿qué tal es, allá eso es Bronx? precisamente, eso es precisamente a lo que iba, porque eso me sitúa a mí dentro de un contexto y decir como, bueno, esto es lo horrible que tengo o lo que tenga, sea bonito, sea feo, lo que sea, y yo entro al espacio y es la sensación que a mí me genera. Porque pienso yo, ¿no? A mi modo de ver, si yo estoy todo el tiempo en este espacio, en algún punto me voy a aburrir, ¿sí? O sea, necesito también tener el otro contraste, ¿sí? Bien sea natural, bien sea urbano, lo que sea. Es, digo, mi opinión, ¿no? Digamos, si lo puedes tomar como que él diseñó para una urbanización, es decir, que detrás de Son ese muro diferentes casitas sea el pegadas. muro divisorio de otra casa idéntica. Claro, también puede ser, puede ser. Una sugerencia, digamos, como un interior, pues sea para cualquier parte, digamos, hasta una terraza, todo, o sea, sea para tener una visual un poquito mejor y no estar limitado. Claro, claro, Está en un potrero. exactamente. Bueno, aquí vemos La pues casa está en un potrero, no está separada por nada. Está en un potrero bastante grande. No hay nada arquitecto, qué pena alrededor, con usted. solo hay verde. ¿Usted dónde pudo encontrar el exterior? Yo la verdad lo estoy buscando y no. Le voy En a el quitar un sketch, momento, le voy a quitar un momentico. Sí, realmente sí quiero ver en dónde está ubicado porque no. Le voy a Si quitar la fuese así, sí sería compartición. mejor el pero aprovechamiento a mí me ventanal. gusta así, Pues con esos Alberto muros. Campo esa tiene una página de internet, ya se les comparto el link, y ahí muestra con qué propósito tiene en cada construcción. Ya, eso. Mire, ahí Ah, está. vale, compañera, muchas gracias. Mira, ahí se la muestro. Gracias, Si me lo Esteban. puedes enviar al interno sería maravilloso. Mira, ahí se la mostré. ¿Dónde está la casa? Claro, claro. Claro, pero entonces ahí sí sería chévere el tema de los ventanales grandes, ¿no? O sea, a mi concepto y a mi gusto, ¿no? Porque pues los gustos son muy diferentes. Bueno, pero toca ver es Pero, bueno, qué situación extraña tenía ese tipo en la cabeza para hacer eso. exacto. Ya vamos ya Listo, vamos a Juan, ver. siga, ¿Qué solicitó el cliente? comparta nuevamente. Bueno, entonces pues sigue siendo el interior de la casa. Ay, Dios, ya. Esto sería una vista como en tarde-noche. Muy, 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 muy hermoso el tema de jugar con el contraste de las luces. O sea, es una geometría y es algo que se ve muy sutil, muy simple, muy sí, pero la luz y el contraste con el blanco me parece maravilloso. Lo mismo el piso, cómo se refracta, me parece muy, muy chévere. Estos detalles me encantan. No es Esto mucho blanco. pues sí, son gustos, ¿no? Son gustos. Ahí dice que, perdón, lo interrumpo, Sí. que el cliente quería total privacidad. Entonces, Ah, por ok. eso decidió hacer ese equipamiento. ¿Estás viendo en la página de él? Sí, ya les envió el link. Vale, gracias, Gracias, Juan. gracias. Qué pena con ustedes no haber tenido Bueno, ese vamos dato. un poco más al grano, que hace falta mucha gente y nos estamos alargando mucho. Bueno, ya para terminar, pues como les venía diciendo, fue muy difícil y quiero hacer una invitación, esto es a nivel general, porque sí, me parece muy bonito el arquitecto, la arquitectura que él maneja y todo el tema, pero pienso que en esta búsqueda encontré realmente lo que estaba buscando y es salirme un poco del tema de siempre lo mismo, porque es que realmente después de que uno le coge el tiro a lo constructivo, realmente es muy fácil. Entonces, yo pienso que lo que es la arquitectura biofílica y la arquitectura biométrica es realmente el futuro y me gustaría que pues todos los que estamos acá podamos investigar, pues cada uno obviamente en su casa independiente, pero sí en los proyectos que tengamos al futuro, poder tratar de implementar estos aspectos que pienso que son importantes para todos. Gracias, Juan. Listo, ¿Ok? entonces continuemos.
De los que teníamos por acá sigue Paula Arevalo. ¿Cómo puedo dejar de profe, compartir? es que Ya. no me sirve la cámara. ¿Hay algún problema? Pues la cámara es para personalizar un poco más la situación, pero si no puede, no puede. Vale, muchas gracias. Entonces voy a compartir. Um, un segundo. Hagámosle rápido que falta todavía muchísima gente. Y están los que se habían anotado en la lista que llegaron, que aparecieron tarde. Ya. Bueno. Ya cargó la imagen, ya. Bueno, mi arquitecto es Ian Lorenzo Bernini, arquitecto y escultor. Espérame, que está como un poquito lento el internet. Si veo micrófonos Fue abiertos, también, cualquier otra persona los sí, voy fue a... también un pintor. Fue también pintor, escenógrafo y autor teatral. Nació en Nápoles, se trasladó desde muy joven a Roma, donde trabajó de la mano del Vaticano. Trabajó principalmente en Roma y es considerado el más destacado escultor de su generación. Es una de las figuras más sobresalientes del barroco, que fue el periodo histórico del arte eclesiástico, donde luego de la reforma protestante de Martín Lutero y después de perder muchísimos fieles, pues la Iglesia Católica deseaba propagar más la fe y causar admiración y transmitir poder pues, a través de sus obras. Entonces, él fue una gran influencia. Bernini se extiende por más de 2 siglos y medio a lo largo de todo el barroco. ¿Vale? Acá encontramos la fuente de Trevi, que es una fuente pues muy linda, muy majestuosa, que tiene más de 40 metros de frente. Ahí encontramos algo muy curioso y son unos hipocampos, que es un híbrido entre pez y caballo. Paula, una Y hay dos pregunta, estamos todavía en la primera diapositiva, ¿se está mostrando otra cosa? Sí, ¿no te parece? Espérate. No, estamos todavía en la primera. ¿Ya? No. Fuente de Trevi te aparece. No, Y aparece la... salga de la pantalla completa de PowerPoint y muestre la normal para que no se vaya. ¿Sí? ¿Ya? Ahora sí ya. Listo, entonces estaba diciendo, acá tenemos la fuente de Trevi, que como les decía, pues tiene más, está en Roma, en Italia, tiene más de 40 metros de frente. Ahí encontramos algo muy curioso, que son unos hipocampos, que es un híbrido entre pez y caballo, y estos hipocampos, hay uno que está calmado y hay otro que está alterado, entonces para él, uno significaba el mar agitado y otro el mar Pacífico. Está la fuente de 4 ríos, el Apolo y Dafne, y se le reconocen alrededor de 80 obras declaradas en toda su vida, pero se cree que el número podría llegar alrededor de los 100. El arquitecto es el arquitecto más representativo de todo el barroco italiano. Sus características como arquitecto barroco fueron dar mucha importancia al tema decorativo, tanto interior como exterior. Los elementos constructivos como columnas, pilatas, etcétera, se multiplican, pero como función decorativa, siendo un único fin, dar ritmo arquitectónico. En las iglesias prefiere las plantas centralizadas, fundamentalmente la planta ovalada para iglesias pequeñas. Una de sus obras fue la Plaza de San Pedro, donde el Papa Alejandro VII encargó a Bernini un diseño de esta Menos plaza lectura, que se Paula, menos construyó, lectura. que se construyó en los años 1656, donde en este caso lo que él optó se trataba de brazos abiertos que esperaban a todos los católicos, a todos los fieles, con brazos de fraternidad, ¿vale? Para ellos cogieron unos pórticos con más o menos 284 columnas y tiene entre 140 estatuas en total. Otra de las iglesias fue la iglesia de San Andrés de Quirinal, donde deja atrás la planta tradicional de la cruz latina y conoce en este caso espacios regulares y ahora es centralizada con forma ovoide. El acceso al templo también es como la de San Pedro, que es como acoger al fiel. La fachada tiene un corte clásico con 2 columnas corintias de orden en donde marcan muchísimo la puerta. También está la capilla de Cornaro y el baldoquino de San Pedro, que representa un concepto de exaltación al Papa, realizado en bronce y dorado, combinando en este caso elementos escultóricos y arquitectónicos y columnas salmónicas no muy decoradas. Y esta cubre la plaza, la tumba del apóstol San Pedro.
También está el Palacio de, bueno, Chili de Escolchay, bueno, no sé cómo se dice, pero en este momento pues es una sede del gobierno de Italia. Y la entrada ceremonial en el Palacio Apostólico del Vaticano. Escogí a Bernini pues porque fue un gran arquitecto y en su tiempo considerado el mejor artista de Europa y del estilo barroco. Además de que la Roma que conocemos, esta ciudad, esa ciudad monumental y ostentosa, se debe gran parte a Bernini y a Francesco Borromini, ya que estos dos eran rivales odiados, donde su rivalidad dio origen al estilo barroco, donde la capital pues italiana salió grandemente favorecida y aparte pues el estilo de él era como muy majestuoso, muy dinámico, muy efectista y muy teatral. Ya, profe. Ok, muchísimas gracias, Paula. Vale. Entonces vámonos con... que se me perdió el chat. Anderson. Muy buenas noches, profe, compañeros. Buenas noches. Bueno, profe, yo primero, al principio yo había escogido pues otro arquitecto, pero pues viendo la presentación de todo, pues el cambio Jimmy, se le está cortando bastante. que yo había Jimmy. Anderson, ¿no le escuchamos? Anderson. 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 Ahora sí me escuchan, profe. Ahora sí. Listo. Bueno, buenas noches. Primero que todo, pues yo he escogido un arquitecto que se llama Rafael Obregón, que es español. Pero entonces casi no encontré información de él, entonces pues decidí a última hora cambiar el arquitecto por Philip Johnson. Pues me pareció muy importante, me gustaron unas de sus obras. Pues porque Rafael no encontré casi información pues, para presentarle a ustedes. Quería hablar de Rafael, pues porque lo conocí personalmente, tuve el honor, entonces por eso. Entonces, a última hora cambié la presentación, ¿vale, profe? Ok. Entonces, les voy a compartir de Felipe, de un momento. ¿Ya me están viendo, profe, la presentación? Sí. Listo. Entonces, Felipe nació en Estados Unidos el 8 de julio de 1906. También fallece en Estados Unidos el 25 de enero del 2005. Bueno, Felipe estudia en la Universidad de Harvard, se gradúa. Después de su graduación, comienza a dirigir la sección de arquitectura del Museo de Arte Moderna de Nueva York. Tuvo un buen tiempo ahí trabajando, no había ejercido todavía su profesión como arquitecto. A partir de sus 36 años, él comienza a hacer sus proyectos, comienza a hacer su primera obra, mejor dicho. De sus primeras obras podemos ver que están la Torre Esquío, el edificio Litzing, en la Torre Sony en Nueva York, la Catedral de Cristal. Bueno, hizo demasiadas obras el arquitecto. Pues su obra más importante fue la Casa de Cristal, que fue la que lo iba a conocer pues, en el mundo, y también tuvo pues unos premios, unas nominaciones, que fue su medalla de oro, que donde él se dio más a conocer, donde ya todo el mundo lo conocía como el arquitecto medalla de oro. Que se la gana en 1878. También fue miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Letras. También fue escritor. Una de sus obras notables fue la Catedral de Cristal. Pues como vemos aquí en la presentación, pues yo puse pues, información de los edificios que él hizo. Por ejemplo, la Torre Kío fue de 27 pisos, fue ubicada en Madrid, España. El edificio Litzon fue en Nueva York. Fue construida en 1983 a 1986, una torre de 34 pisos. La Torre Sony también fue ubicada pues, en Nueva York, en Manhattan. Él siempre fue muy unido con sus diseños con John Burger. Si nos damos de cuenta, él siempre
la mayoría de los trabajos que hicieron fue en compañía de él. Pues también vemos la Catedral de Cristal, que también está ubicada en Estados Unidos, en California. ¿Qué más le puedo decir, profe? Pues la verdad estoy hasta ahora como analizando bien el arquitecto, pues por lo que te dije, pues porque el arquitecto que quería hablar casi no encontré pues información, porque la verdad pues quería hablar mucho de Rafael Obregón, pues porque tuve la oportunidad de conocerlo, porque mi papá trabajó con él, entonces quería hablar, y también pues porque me pareció que él fue profesor, o sea, Rafael Obregón fue profesor en la Universidad Nacional, en los Andes, estuvo unos buenos cargos acá en Colombia, que fue en Vías, no, qué pena, en Envías no, espera que se me fue, bueno, se me fue la paloma. ¿Qué cargos ocupó acá en Colombia? Pero entonces, pues por eso escogí ahorita a Philip Johnson, pues para presentarles algo más completo, profe. Listo, Anderson, muchas gracias. Listo, profe. Entonces vámonos con Jacqueline saludó, Juan Eduardo me envió mensaje, John Jairo Parra, es el próximo que pidió turno. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, ¿puedo compartirles de una vez pantalla? Si se demora mucho, le doy el turno a otra persona. No, señor. Ya. ¿La observan? Ya. Sí. Sí, listo, bien, gracias. Listo. El arquitecto que escogí fue Rogelio Salmona. Yo sé que la mayoría, bueno, hay una gran mayoría que lo han ya escogido. Yo lo escogí desde mucho antes. Siempre lo he tenido muy en cuenta por las obras que uno ve en Bogotá y en el resto del país. Me parece muy interesante el trabajo que él ha hecho, me parece magnífico, excelente, en mi punto de vista. Entonces, como con el registro histórica de Rogelio Salmona, pues ya saben, nació en París el 28 de abril de 1929. Entonces, John Jairo, Pues, ¿qué le parecería si vamos directamente al punto? Pues sí, porque ya hemos visto a Rogelio Salmona como 3 veces, entonces no hablemos tanto de su historia, sino biografía. Listo, sí, señor. De el por qué lo escogió y algunos de sus proyectos que haya llamado la atención. Listo, profe, sí, señor. Entonces llegamos acá. Para mí, Salmona es la arquitectura moderna del país, casi que de América Latina. Él fue el primer ganador del premio de diseño, ya se los indico, el premio Alba Alta, otorgado a la Sociedad Finlandesa de Arquitectura. Y Salmona es un referente a seguir porque incluyó la arquitectura precolombina, bueno, la arquitectura colombiana dentro de sus proyectos, como fue ladrillo. Lo podemos observar en la biblioteca Virgilio Barco, que pues es de las obras que más admiro yo, es esa. También jugando con pues ahí en la imagen se ve la topografía del terreno. Entonces lo que hizo fue jugar con ella, incluyendo también circulación de agua dentro de la mayoría de sus proyectos urbanísticos incluye el agua, la vegetación y los cambios de topografía. Entonces ustedes ven la rampa, me encanta el diseño también del ladrillo en la parte superior de la planta, con labrados distintos. También podemos observar que dentro de todo eso, la iluminación es muy amplia. Ese es como por qué también lo escogí. Bueno, Salmona siempre decía que la arquitectura era para todos, que no era solamente del dueño de la casa. Él decía que el espacio de la casa, que usted era dueño únicamente de los muros hacia adentro, pero externamente su fachada, su andén era de todos.
Entonces, era el concepto que él tenía de la arquitectura. Vemos aquí también cómo Salmón utilizó también el ladrillo en todas las obras, Archivo General de la Nación, aquí en Bogotá. Bueno, en Bogotá, algo muy común, el ladrillo también tenía mucho la tendencia de poner en sus obras mucho concreto, pero pues concreto a la vista. Eso fue antes de empezar con la incorporación del ladrillo a sus obras. También me parece muy interesante que él también cogió arquitectura de otros países como las pirámides, arquitectura latinoamericana. Entonces, dentro de ese proceso de investigación, vi que un barrio, el barrio San Cristóbal, bueno, una urbanización familiar, multifamiliar en San Cristóbal en 1963. Entonces, ustedes ven, compañeros y profe, en la imagen donde están las pirámides y la imagen donde está la urbanización, van a ver un poco de similitud, ¿sí? Con las aperturas, puso ventanas y nichos dentro de ellas, ¿sí? Que era lo que se mostraba en la arquitectura de las pirámides. También está el Centro Cultural Gabriel García Márquez, para los que han tenido la oportunidad de pronto ingresar bien a el centro de Bogotá. Eso lo bueno, realmente ese del centro era antiguamente un claustro. Después del claustro, en 1940, bueno, después del claustro fue el Palacio de Justicia, que fue el boom, y fue quemado, y después de eso pues se hizo esta gran obra. El agua conectando con la gente. Entonces, el elemento que no puede faltar en la vida de todo ser viviente, el agua. Salmona lo incluyó en sus obras, como espejos de aguas, piscinas, canales. Creo yo que con el fin de dar esta tranquilidad y un estado de desconexión de lo que nosotros siempre vemos urbanísticamente y nos relaja, ¿sí? Eso fue como el concepto que veo de las obras de Salmona. También dentro de sus obras, de las grandes obras que vemos en Bogotá, está también la del centro, el río San Francisco, canalizado. Esto también fue obra del maestro Rogelio Salmón 30 del río Correa, que tenía la misma circulación, el mismo eje. Después de 1930 lo tapan y queda una canal cubierta, hasta cuando Rogelio Salmona dio pues esa opción de dejarlo al aire libre para mejorar como el ambiente y generar un espacio más agradable al ojo y a las personas, incluir naturaleza dentro de la ciudad, que se viera la ciudad. Vemos también el edificio de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional, lo mismo, siempre como un elemento natural. Torres del Parque, pues, que es muy representativo de él, y Biblioteca Virgilio Barca. Su legado y aporte: nos dejó grandes números de obra en Colombia, 21 reconocimientos que demuestran la importante que fue para la arquitectura, dejándonos muy en alto. Los diseños urbanos, la incorporación del agua, vegetación, ladrillos, el hormigón, como les decía, que se puede verificar, evidenciar su obra. Una biblioteca, creo que fue en la Universidad de Manizales, muy hermosa. Lástima que pues no la pude poner, pero pues es genial, es espectacular. El arquitecto que todos deberíamos estudiar, lo pongo aquí, embelleció a Bogotá, marcó un cambio en el diseño referente a muchos, demostrándonos que el país es de todos y no es de una sola persona. Incluyó a toda la comunidad, los proyectos de él siempre pensados a la parte humana, a que todos lo pudiéramos disfrutar, no solamente
era para el disfrute de pronto de la persona que lo construía o de la universidad, sino era para el disfrute de todos, de toda la comunidad en general. Esos fueron los premios que ganó pues más representativos: el Premio Nacional de Arquitectura en Colombia en el 86, en el 98 el Premio Prince, en el 2007 a la excelencia, y en el 2003 el primer latinoamericano, que fue pues Rogelio Salmona, el premio de finlandesa de arquitectura. Pues eso era lo que tenía para decir de Rogelio. Pues la introducción era un poco más larga con la introducción, pero en lo más representativo y de lo que me gusta a mí, lo que me gusta a Rogelio Salmona, es eso, su capacidad de poder coger, no hacer obras planas, sino utilizaba también la topografía natural del terreno, incluía el agua, incluía naturaleza. Entonces me parece que son espacios muy buenos para la sociedad. Pues eso es lo que tengo que decir. John Jairo. Muchas gracias. No sé si de pronto alguien tiene alguna duda. Listo, John Jairo, perfecto. Muchas gracias. Seguimos con Norman. Gracias, profe. Sí, señor. Ya voy a compartir. Ay. Compartir. No sé por qué no me deja compartir. Es que... No sé. Estamos viendo Profe, Google. me hace un informe, dice por dónde es. Estamos viendo Google, Norman. Aló. Profe, me hace un favor, me dice por dónde es que no di. Pero, ¿qué es lo que...? Charcre. Quiero compartir mi presentación que está en escritorio. Pero tiene que abrirla, Norman. Tiene que abrir primero la presentación para poderla Ya. mostrar. Ya. ¿Ahí se ve? Ahora, debe compartir pantalla a la presentación. A la presentación, compartir pantalla. El botoncito verde de abajo, que ya lo conocen. Tiene que entrar al Zoom. Entra al Zoom y ahí ya en el botón verde lo compartes. Botón verde, ya. Dice compartir. Listo, y ahora en la ventanita emergente esa que le abre, le va a buscar la presentación, la cosa esa de el PowerPoint o el Word o donde lo tenga. En ventana de toda la pantalla, ventana de aplicación o pestaña de Chrome. Donde tú vas a presentar, porque vas a presentar. Pues dale toda la pantalla para que no te estreses. Pero la presentación, ¿en dónde la tienen? ¿En un PowerPoint? En el escritorio, en PowerPoint. ¿Y ya abrió el PowerPoint? Ya. Ya tiene abierta la presentación. Ya. Listo. Ahora busque, ahí, cuando le da clic en compartir pantalla, le abre una ventana que dice seleccionar la ventana o aplicación que usted desea compartir. Compartir pantalla, toda la pantalla, ventana de aplicación, pestaña de Chrome. Toda la pantalla.
Ya. Compartir. No me, ya. No me está funcionando. Sí, o sea, Sí, sí, pásate ahí ahora a la estamos viendo, presentación, pásate a la presentación. o sea, ya Ahí ya estamos estás, viendo tu ahí pantalla. ya estás completo. ¿Ya Ahí, se ve? ahora sí. Sí, Ahí Listo, está. ahora ahora sí. sí. Excelente. ¿Listo? Bueno, Listo. gracias a Entonces, todos y Norma, gracias. nuevamente, como con el compañero anterior, vámonos directamente al grano. No miremos la historia, sino las razones por las que usted eligió a Rogelio Salmona y demás. Bueno, Rogel, eh, yo lo admiro porque él usa, es un arquitecto brutalista que usa el hormigón y utiliza, ay Dios mío, perdóname, pero es que estoy nerviosa. No se ponga 1, nervioso, 2, 3. tranquilícese. Él se destaca en la arquitectura moderna y contemporánea latinoamericana. Se destaca por una fuerte ligadura con las raíces latinoamericanas porque él le gusta mucho la parte indígena prehistórica, sus construcciones y sus formas. Él utiliza mucho ladrillo a la vista, el hormigón a la vista. Ya le había dicho que era le gusta mucho los elementos brutalistas, como el hormigón, el concreto reforzado, él utiliza mucho la geometría para que el hormigón lo forma en forma geométrica. También usa el agua, como los espejos de agua, utiliza canales, utiliza las piscinas y los estanques. Ahí utiliza los espejos de agua con sus formas. Le gusta mucho utilizar, me doy cuenta que utiliza mucho los círculos o las circunferencias o la media circunferencia. Él le gusta mucho las plazas de los indígenas, de las Teotihuacán y más que todos los indígenas en prehistoria en México. Él rescata el uso de la alfarjés, de techos en madera horizontales y en madera entrelazada. Utiliza las cenefas, utiliza elementos decorativos, en los elementos decorativos como en las ventanas, utiliza cenefas, y en las cenefas utiliza dibujos prehistóricos. También en los pisos de las plazas utiliza dibujos prehistóricos, o en los caminos por donde vayan sus construcciones, sus recorridos. ¿Qué más les digo yo? Las formas geométricas ya les dije. Bueno, entre sus obras, la que más me gustó y que pues estuve leyendo por esa obra fue ya les digo cuál es. Esta, Torres del Parque. Ahí yo leí que él utilizó la Plaza de Toros como era en circunferencia, hizo como como que radió en el edificio, radió desde la plaza, desde la mitad de la plaza a su edificio o a su creación, lo que ella quería construir, lo irradió para que quedara como redondita alrededor de la Plaza de Toros. Entonces de ahí irradiaba su construcción. En la mayor parte de las obras de él están en Bogotá. Él
colaboró con unos 2 arquitectos bogotanos, colombianos, Hernán Vieco y Guillermo Bermúdez. Él se destacó por ser un arquitecto modernista, ganó premios, en esos están, bueno, en la presentación, pero esto es largo. ¿Qué les digo yo? Dios bendito. Bueno, estaba hablando sobre los ejes. Que él partía desde la Plaza de Toros, los ejes hacia las torres, ahí arrancaba su diseño. Y que forma circular, el edificio con forma circular alrededor de la plaza. Pues alguien dice que él también lo hizo para que los habitantes del edificio miraran también la función de la plaza. Su forma escalonada semeja a los cerros orientales de Bogotá. Él tenía varias frases, entre una de ellas era que sabía arquitectura, tenía que saber arquitectura para poder estudiar arquitectura y expresar la arquitectura. Y la otra era, le gustaba decir que la arquitectura era una recreación. Bueno, en la presentación, esta es la casa de huéspedes ilustres, esto fue en Cartagena, la construyó en Cartagena, la diseñó en Cartagena. Y es un proyecto muy importante de 1980, es cultural. El Museo de Artes Modernos de Bogotá es el Mambo, está acá en Bogotá. En las Torres del Parque ya las dije. Biblioteca Virgilio Barco, ahí me gusta que él utiliza todo en forma circular, la mayoría de sus obras. Como le gustaba mucho las formas, el triángulo, el círculo, diferentes formas geométricas. La otra era, este es el Archivo General de la Nación, queda en el centro. El eje ambiental, pues ahí es una obra muy bonita, pero para mi parecer, para mi forma de pensar, sí se ve muy agradable esta zona. Lo único que no planificaron fue que los indigentes se bañan ahí y hacen chis ahí, y pues no permanece, varias veces que he pasado por ahí, no permanece organizadito ni limpio. Pero en sí el diseño que él hizo es agradable a la vista. Se ve más, se embelleció el centro. Bueno, creo que hasta ahí. Excelente, Norma, muchas gracias. Gracias, profe. Por ahí pasaba un río, ¿no, profe? Sí, el río San Francisco. Sí. O pasa, es el mismo río que está en ese momento, lo que pasa es que lo sacaron de la tierra. Como anteriormente lo habían dicho, lo habían canalizado y lo volvieron a sacar. Listo, Esteban Parra. Sí, señor. Profe, buenas noches. Buenas noches. Qué pena que no me funciona la cámara. Voy a compartirle. Ok. Entonces, yo escogí a Fran Loy, profe y compañeros. ¿Por qué lo escogí a él? Me parece que fue un arquitecto con un pensamiento diferente, diferente en cuanto a lo que ya se venía manejando. La mejor para yo creo que la persona tuvo un pensamiento muy oral, ¿sí? Uno de sus diseños fue Casa de la Cascada. Estamos hablando de que este diseño fue construido en 4 años. Así, como lo ven, profe y compañeros, es un diseño que pues, fuera del siglo XXI, pues fuera de esta época, con volados muy largos, mucha vista, un diseño totalmente orgánico que está integrado a una
por este diseño fue muy crítico, ¿sí? Porque pues en ese tiempo él salió de lo que venía de la tradición, de los diseños tradicionales, que eran como los tipo americanos, tipo chalet, con cubiertas muy visibles. Pues acá vemos que no tiene cubiertas, son cubiertas. Los volados decían que era imposible construir una casa con unos volados tan largos, pero pues el hombre quería hacer y lo hizo. Rechazó el criterio de tener espacios interiores cerrados, es más que tema de tener los espacios abiertos. Lo que vemos actualmente, la cocina se integra con la sala, incluso él integraba la sala con las habitaciones, simplemente con materiales muy livianos, pues era cosas así, podía unir todos los elementos de la casa. Entonces él rechazaba ese criterio y pues también era muy criticado por ese tema, porque nunca ha sido, digamos, tradicional. También dice que los diseños de él, pues él trataba de tener los totalmente otros, ya la armonía entre sus diseños y el mundo natural. También fue rechazado por este tema. Por aquí una nota donde pues tratar que estamos hablando de diseños de hace diseños muy actualizados, actuales. ¿Sí? No sé si se está cambiando. Diseñó un método de construcción. Esteban, se le está cortando mucho. ¿Pero escucha bien? Se le está cortando demasiado la comunicación. Se le escucha muy cortado. Sí, profe, sí tengo problemas con el internet, casi no me puedo conectar hoy. Bueno, sí, siga. Siga, ya vamos viendo a ver qué va a pasar. Diseñó construcción antisísmico junto con otro arquitecto para la construcción de un hotel en Tokio, Japón. Consistía en que los cimientos sobre unos soportes basculantes hidráulicos. Entonces, cuando se movía la tierra, pues movían los hidráulicos, la estructura quedaba en pie. Y fue pues probado este método porque en esa región los devastó un terremoto y la edificación quedó intacta. También resalta que lo diseñó más de 1000 estructuras, ¿no? Pero se ejecutaron en su totalidad 532 estructuras. Pues es impresionante porque pues normalmente uno lee de los arquitectos y la mayoría lo resaltan como si hubieran, no sé, que hicieron 100, pero no hay muchos que tengan números tan vastos. La UNESCO declaró 9 obras Patrimonio de la Humanidad el 7 de julio del 2019. Aquí pues unas palabras de UNESCO. Estas fueron unas de sus obras. La cascada. Una de las veces, Frank Lloyd decía que la arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a situarse y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo. Profe, eso es lo que tengo de Frank Lloyd. No sé si tienes alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? Listo, perfecto. Esteban, muchísimas gracias. No, señor. Esteban Juan García. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ya les comparto. ¿Ya se ve? No.
Listo. ¿Listo? En la búsqueda del arquitecto que yo quería, pues me enfoqué en lo que me llama la atención. Busqué en algunos arquitectos que fueran un poquito más arriesgados, que salieran un poquito de lo común, y me encontré con Frank Gehry, Fran Owen Gehry. Nació en 1929, su estilo, para saltarnos un poquito, su estilo lo adquirió en su niñez por su abuela, estaba al cuidado de sus abuelos, su abuela lo ponía a jugar con taquitos de madera y empezó a ver un interés en el niño por eso. Otro de su influencia en su arquitectura, en sus diseños, fue cuando estuvo en la universidad. Él convivió con artistas y con escultores, y él dice que él parecía una esponja, preguntando y observándolos mucho a ellos. En esa parte él dice que la arquitectura es un arte, en el sentido de que cuando termina una obra sea una obra artística, una obra de arte. Tuvo otra influencia bastante marcada, que él dice que en la parte, él se basaba mucho en las obras de Miguel Ángel. Él le gustaba, o sea, se asombraba porque la gente observaba tanto una obra cuando las visitaba. Él pensaba que eran los rostros, aunque son muy detallados. Él dice que son súper detallados, pero a él le parece más detallado los dobleces de la ropa, las curvas que tiene en la ropa. Por eso hago esta comparación de este diseño arquitectónico con lo que él asimilaba en la ropa de las esculturas de Miguel Ángel. Sin saberlo, empezó su primera obra prácticamente fue su casa. Acá tengo unas fotos de la casa que fue él, que o sea, se ganó críticas, más críticas como malas que positivas. Tenía a sus vecinos que él era como un recolector de chatarra. Precisamente esta remodelación, una casa que compró muy común, la hizo fue con materiales como reciclables, que son tejas, mallas, y por parte de los vecinos lo veían como muy mal, tanto que algunos vecinos acostumbraban a sus perros a hacer sus necesidades en el jardín de la casa de él. Pero estas críticas negativas él las usó como para hacerse reconocer un poquito más, tanto que hasta en los capítulos de Los Simpsons ha salido. Inició en sus obras usando muchos materiales económicos porque él decía que él quería que sus diseños no fueran tan costosos, sus construcciones. Acá tengo algunas imágenes que se me perdieron las fechas. De pronto, esto fue en Walt Disney. Hay otras obras más reconocidas, como por lo menos el actual edificio de Facebook. Este fue el edificio que yo encontré en internet, por el cual llegué a saber de Frank Gehry. Hay otra obra. Esta obra, él antes de crear esa obra, él hizo una exposición de lámparas de pescados, y él lo atraía mucho los pescados, de tal manera que investigó el movimiento de la cola, lo llamaba mucho la atención, y hizo una exposición de pescados, que no tengo la imagen, creo que se me borró la última, o sea, no guardo lo último, y de ahí sacó el diseño de este edificio, que eso fue en Barcelona. Ya vimos la casa danzante. Entonces me llama mucho la atención el estilo, que es fuera de lo común. Pues
se puede decir que es bastante arriesgado. Tengo un pensamiento que lo comparto con el papá de él, que era el que lo asentaba en el por qué, o sea, siempre que viera algo, por qué se hace, si le dicen que no se puede hacer, por qué no se puede hacer, esa mentalidad que yo del papá a él, me llama la atención también. Ojalá acá en Bogotá uno pudiera diseñar un poquito más diferente, saliéndose un poquito de lineamiento normal, como lo piensa Frank Gehry. Listo, profe. Excelente, Juan. Muchas gracias. Entonces, con respecto a eso, debería seguir. Se me perdió el chat. Michael Pulido. Pero Michael volvió a pedir turno. Listo, Michael. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Voy a iniciar aquí, compartir pantalla. Listo, vamos a darle un poquitico más de velocidad a las exposiciones para que nos queda Michael, Jaime, Andrés, Milena, Mayerly por exponer. Profe, ¿ahí la están Sí, mirando? ya estamos viendo. Ok. Igual que el compañero Holman que expuso ayer, yo escogí al arquitecto Richard Meyer. Pues algo de la biografía de él, ya la dijo ayer el compañero. De pronto me gustaría reforzar el tema de que trabajó en Estados Unidos con, pues creo que no lo escuché ayer, con 4 arquitectos más y formaron un grupo que se llamaba Los 5 Arquitectos, conocidos como Los 5 Blancos, porque la mayoría de sus obras, o lo que ellos planteaban, el color blanco era como el más, el que más se veía. Entonces, hizo parte de ese grupo, ganó muchos premios, ya el compañero ayer los dijo, y es un arquitecto que escogí porque digamos que basado como en mi propia forma de pensar y mi propia forma de ver la arquitectura, entonces me gusta mucho lo que él hace. Entonces voy a seguir por acá. Ya nos han hablado de esta obra, ¿sí? Pues es hermosa, como ustedes se pueden dar cuenta, el uso del blanco y la luz natural está por todo lado. Entonces son obras que, digamos, físicamente no cansan la vista. Para mí, digamos que algo que sea muy ostentoso va a cansar la vista y pues uno la va a ver 1 o 2 veces y muy bonita, pero ya eso puede cansar y puede, digamos, que volverlo, ya no le va a gustar a uno. Me gusta esta forma de esa arquitectura, que es una arquitectura suave. Esta casa me parece, para mi gusto, es hermosa porque digamos que irrumpe de cierto modo en la naturaleza, pero no de una forma agresiva, sino que se hace parte de ella, ¿sí? Entonces, obviamente la persona que la manda a construir, pues tiene que ser de capitales bastante elevados, pero vemos que es un juego. Se habla y se dice del arquitecto Richard Meyer que juega, digamos, con un cubo y lo comienza a, discúlpeme la palabra se me da en este momento, comienza como a desglosarlo, a quitarle cosas y a ponerle cosas digamos, para que todo sea simétrico y se vea bastante elegante. Esta es una de las casas. Ahorita más adelante vamos a ver otras. Construyó muchas casas así como por este estilo en la naturaleza, entonces todas de gran valor. Este está ubicado en Alemania y fue para una constructora, disculpen, fue para una marca de automóviles, ¿verdad? Entonces, también fue algo muy, muy reconocido. Voy a seguir por aquí, por este lado. Aquí otro de los edificios, como vemos, el blanco predominante en todo lado. Otra obra del arquitecto. Esta fue una obra que él la hizo primeramente en 1983. Hicieron
duró mucho tiempo y en el 2005 la reformaron. Entonces, en este momento, digamos que tiene una reforma y pues sigue como un museo, pero igual ya lo han reformado. Estas son de las casas que les hablaba. La casa Giovanotti tienen mucho parecido de una a otra, pero son casas bastante elegantes. Como vemos, la entrada de luz natural está casi por todo lado y están la mayoría en la naturaleza. Lo escogí a él porque, digamos, su modo de trabajar va muy acorde con lo que yo pienso acerca de arquitectura y acerca de lo que me gustaría en algún momento llegar a hacer o llegar a construir. Creo que el legado es rescatar como las cosas sencillas, como eso algo que a veces creemos que lo ostentoso es lo que más va a llamar la atención, pero también debemos mirar que, pues, que hay gente que el profesor, no sé si era con el profesor o con el otro que estábamos mirando, que hay para todos los gustos, ¿no? Hay de todo, hay gente que le gusta vivir de cierta manera. Hay gente que esta clase de casas, esta clase de arquitectura le llama demasiado la atención y son felices ahí. Digamos que yo quiero enfocarme hacia ese punto, no me gusta lo ostentoso, no me gusta como esa arquitectura tan surrealista. La respeto y pues los que lo quieran hacer y los que lo hacen me parece muy, muy bueno, pero a mí me gusta esto. Soy una persona como más, digamos, como más centrada hacia siempre hacer las cosas como muy en una línea. Entonces por eso me llamó mucho la idea de este arquitecto de la UNVIVE. Lo último que está haciendo es estas torres pues, que nos está haciendo, ya se terminaron, que son una torre residencial Shinji, eso es en Taiwán, y fue lo último que se está haciendo. Como vemos también, igual, el blanco por todo lado, y fue, digamos, como su legado, y es como lo que me gustaría rescatar de este arquitecto. Listo, Michael, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno. Entonces, Jaime Alejandro Cortés. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Aquí estoy dándole para... Es que me está molestando un poquito de internet, pero ahí les estoy dando para compartir pantalla. Creo que ya, ¿sí? No se ha cargado todavía nada. Pantalla. Salió error. No, salió error. No se puede la función, intento nada más tarde código error. Bueno, si no le carga entonces a capela, hágale. Ok, listo, qué bueno. Listo, bueno. Bueno, el arquitecto que yo escogí se llama Russell Page, es un arquitecto inglés. Él era arquitecto inglés de jardines. ¿Por qué lo escogí yo? Estoy buscando como la parte de eliminar un poco el concreto, el hierro, que es un tema que yo pues he manejado ya hace bastantes años y me quiero profundizar en el verde de la naturaleza para implementarlo en los proyectos, digamos en todos los que los compañeros han podido mencionar. Me llamó mucho la atención él porque él hacía como construcciones, los jardines eran construcciones, los caminos eran pasto, eran rodeados por plantas, hacía como torres con árboles, ¿sí? Él era un pintor y diseñador, se caracterizaba por eso. Tenía muchísima proyección, hizo muchos proyectos en Europa, en el Oriente Medio, fue publicado también, tuvo premios basados en sus diseños de arquitectura, ¿cierto? En los jardines. Me hubiera gustado como mostrarles las imágenes, pues como para les detallar lo que me llamó la atención de él.
Digamos, él trabajó mucho en los jardines y los jardines que él realizaba tenían como, los caminos eran como las carreteras eran, o las vías peatonales eran en pasto, los elementos que lo rodeaban a sus caminos digamos, las barandas, por decirlo, eran plantas con una forma geométrica, hacía simetría en los dos costados de sus creaciones y sabía mezclar el color porque basado en que él era como una persona muy culta y muy experta en toda la parte de la horticultura, ¿sí? Y él tenía como un instinto natural, artístico, nato como arquitecto. Él fue muy influenciado por amigos botánicos, basado en lo que a él le llamaba la atención, ¿sí? Hacía, digamos, como jardines, jardines clásicos en el Islam, basados como en el Islam. Él fue reconocido como una autoridad en el diseño de los jardines y una fuente de sabiduría con respecto al paisajismo de las plantas. Sí, se destacó bastante por eso. Él también desarrollaba proyectos que, digamos, si lo pueden mirar ahí, los jardines de Landria en Roma, en los cuales ustedes pueden observar cómo él jugaba la magia de la mezcla del agua, digamos, de las escaleras, de las plantas, las materas y cómo lo combinaba con las edificaciones, ya el concreto macizo, ¿cierto? Y también él hizo, digamos, jardines, hizo uno en Washington que se llamaba el National Arboretum Garden. Él ahí hizo una mezcla de colores con los árboles rojos, amarillos, lo mezclaba con las carreteras, o sea, muy urbanista y tenía como detalles que los mezclaba con el agua, con las construcciones, con las viviendas como tal. Me llamó mucho la atención este arquitecto por la mezcla, o sea, como él logró hacer la combinación de todas las construcciones, cómo logró él involucrar el resto del el contorno que puede encontrar una construcción. No se quedó ahí, sino que profundizó en el entorno y me gustó mucho cómo él implementó el verde y la naturaleza a las estructuras cotidianas que pues realizamos en la arquitectura y en la construcción como tal. Eso es lo que me gustó de este arquitecto, profe. Listo, Jaime, excelente, muchas gracias. Listo, profe. Ya les envío por el grupo, les envío la presentación. Qué pena. Listo, se le iba a pedir el nombre del personaje para verlo bien. Pero listo, le encargo eso. Listo, va para allá. Listo, Jaime, pasamos con el señor Bosa. Señor Bosa. Señor Bosa, Aló. Laguna. Profe, buenas noches. Qué pena con usted. Problemas técnicos acá. Hágale. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Sí. Ah, bueno, pues yo iba pues a exponer sobre Giancarlo Massanti, pues ya vi que también una compañera pues habló sobre el arquitecto. Bueno, pues así rápido les comento sobre el arquitecto, pues él es barranquillero, tiene 53 años, él estudió en la Universidad Javeriana y también estudió en la Universidad de Florencia, Italia. Allá hizo una especialización de historia de urbanismo. También, ¿qué le puedo contar de él? En el 2008 él ganó una bienal, también en Venecia. Bueno, pues a mí la arquitectura de él me gusta mucho porque así como él lo dice, es una arquitectura transformista. Él es, para mí, me parece un gran diseñador. Pues yo no sé si ya habían visto, pues la obra que para mí más simbólica que él tiene es la de Biblioteca Parque España, aunque en estos momentos tiene muchos problemas esa biblioteca. Pues ahorita les comparto unas fotos que también tengo. La arquitectura que él busca es como integrar
un diseño con la sociedad, con el pueblo, con la población como más vulnerable que se encuentra en nuestro país. Él tiene, por ejemplo, bueno, la biblioteca, tiene también el Parque Biblioteca León de Grave, que también es como, está ubicado en sitios de población vulnerable. Yo creo que una de las obras que uno casi siempre se topa de él acá en Bogotá y uno no sabe qué es de él, pues bueno, es la iglesia La Medalla Milagrosa, está ubicada ahí en Salitre. Pues la percepción que uno puede ver cuando ve esta obra es que tuviera una placa gigante de concreto y que la estuviera sosteniendo una ventanería. Esta obra se dio pues producto de un concurso público en compañía con otro arquitecto. También pues hay otras instituciones que él hizo, pues otra que es como así conocidita de él, pues es el Colegio de los Pies Descalzos, eso queda en Cartagena, también está en barrios vulnerables. Él lo que quiere es que siempre que la comunidad se integre como a la arquitectura nueva, como que puedan ver cosas distintas, cosas nuevas y no siempre a la misma arquitectura que están acostumbrados a ver. Estas poblaciones vulnerables pues son poblaciones que están afectadas por delincuencia, narcotráfico o que se vieron marcadas en un pasado por temas de narcotráfico también. Bueno, acá tengo unas fotos del Parque Biblioteca España, pues me gusta el proyecto porque parece que fueran como 3 pedazos de asteroides encima de una montaña. Son unos volúmenes grandísimos. Pues me parece que está como también ubicada para la ciudad de Medellín, en el barrio Santo Domingo, en eso creo que son las comunas. Uno desde arriba puede visualizar mucho lo que es Medellín. El sitio, pues al comienzo era muy difícil de que le quisieran hacer estudios, incluso le apostaron a que ese proyecto no se iba a realizar por los estudios geográficos y de topografía que tienen, por lo que están en terrenos inclinados. Encontraron pues empresas que pudieron hacer los estudios actuales y se pudo desarrollar la obra. Actualmente la obra está totalmente desmantelada. En el momento de la inauguración, como en el 2006, empezó a presentar pues fallos de filtraciones de agua. Eso fue, creo, si no estoy mal, en el gobierno de este señor Fajardo, del exalcalde de Medellín. Y pues entonces ahorita pues hay una disputa que no se sabe, la obra está así de fea, ¿por culpa de quién? Si no se sabe si es por diseño y construcción o por plata, por lo que esto fue con platas de dineros públicos. En el 2014 la fachada de la Biblioteca Parque España se empezó a caer. En este momento la Universidad Nacional hizo un estudio y pues la tienen totalmente desmantelada, como pueden ver en las fotos, para poder dar como una restauración, pero la restauración puede estar costando lo mismo o un poco más de lo que costó la construcción en ese entonces, que fue como de casi 16.000 millones de pesos. Pues pues hay más obras también del arquitecto, por ahí tengo, pero pues me tocaría empezar a organizar y poderlas compartir. La arquitectura de él, pues lo que le digo, es algo como muy, a mí me parece como modernista, es algo como muy raro. Él quiere como mezclar espacios públicos con la comunidad. Él actualmente se está metiendo mucho también con el urbanismo. Listo, Andrés. Hablar ahí como rápido del arquitecto. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Bueno, profe. Listo, vamos a darle a seguir con Milena Gómez. Milena a la 1, Milena a las 2, 3, 4. ¿Está presente? ¿No está presente? Supuestamente Sí, está conectada. profe, va a compartir. Listo. Ya compartir pantalla. Listo.
Buenas noches. Buenas. Yo escogí la arquitecta Charlotte Perrien. Ella es una arquitecta y diseñadora de París. Ella nació en 1903 y falleció en 1999. En esa época, la posición de la mujer ha cambiado pues sustancialmente. Con éxito en diferentes profesiones, no podía ser arquitecta la excepción. Durante muchos siglos la arquitectura fue conocida y realizada por hombres, pero a principios del siglo XX, con esfuerzo y tenacidad, algunas mujeres empezaron a demostrar que la arquitectura no era solamente disciplina para los hombres. Ella fue una diseñadora y arquitecta, se enfocó en diseño de interiores, más que todo. Les voy a mostrar unas obras. Ella se enfocaba, por ejemplo, en diseños de muebles, en sillas, en accesorios, más que todo en metal, en madera. Tenía grandes exposiciones. A ella le debemos gran parte del estilo de vida cotidiano del que disfrutamos por el interiorismo contemporáneo. Por ejemplo, acá hay una obra de la casa junto al agua. Ella utilizó materiales de madera. Era solamente de madera. Acá les enseño unos diseños de mesas, de sillas. Ella se inspiraba en la estética de la máquina de los coches de motor y de las bicicletas que veía en las calles de París. Esto ya es un interiorismo de la habitación, de casa, de cocina. Ella se fue un tiempo en Japón en una serie sobre las artes decorativas. Visitó varios talleres y escuelas. Ella se dio a conocer más que todo después de los 24 años. Fue una impulsadora de arquitectura en el diseño de interior moderno. Me identifico con ella, profe, porque a mí me gusta mucho el interiorismo arquitectónico. Y pues fue un poco difícil porque no encontraba una arquitecta con que identificarme. Y estaba buscando colombianas, pero no identifiqué con ella. Listo, profe. Listo, Milena, muchas gracias. Rosa. Tiboche. Buenas noches, profe. Mayerly. Mayerly Tiboche. Sí, señor. Ya le voy a compartir pantallas que yo utilizo el computador de mi hermana. Listo, Mayerly. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Bueno, profe y compañeros, mi arquitecta fue Zaha Hadid. Les voy a contar un poco de la biografía. Ella nació el 31 de octubre de 1950 y falleció en Miami el 31 de marzo de 2016. Ella estudió la secundaria en Suiza, después estudió matemáticas y después estudió arquitectura. Obtuvo su título en 1977 en la ciudad de Londres. Recibió 3 premios, el Meisterrowen en 2003, el premio Pritzker en el 2004 y fue la primera mujer en ganar un galardón con el Imparable en el 2009.
Ella hizo obras como el edificio de la fábrica BMW, donde más que todo sus obras eran líneas. Me gustó muchísimo. También me gustó mucho el puente de Zaragoza. Ahorita la estación de bomberos es un museo. Actualmente se volvió un museo, ya que no fue utilizada como tal para una estación. Después de esa fue o sea, sus principios en la arquitectura fueron en líneas totalmente, ¿cómo se puede decir? Muy asombrosas. O sea, todo el mundo decía que que sus obras eran bruscas, eran ruscas, que eso no tenía nada que ver con arquitectura y que la llamaban más que todo la arquitecta de papel. Pues fue lo que pude leer. Me gustó muchísimo de ella, profe, que ella era diseñadora de modas y diseñadora industrial. Fabricó zapatos, yates, mesas, vestidos, sombreros. Hizo, mejor dicho, una carrera que para mí es bastante buena y me gustó mucho la trayectoria laboral de ella y por eso me enfoqué en ella. Listo, Les Mayeli. que muchas gracias. Sí, un poquito para que mis compañeros puedan exponer. Mayeli, muchísimas gracias. Entonces, con eso seguiríamos con Jimmy. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya les voy a compartir mi pantalla. ¿La pueden ver? No. Listo. ¿Ya? Ya está cargando. Ahora sí. Pues mi arquitecto es Ludwig Mies van der Rohe. Entonces, pues, les voy a decir un poquito de la biografía de él. Fue un arquitecto, nació en 1900, el 27 de marzo de 1886 y murió el 17 de agosto de 1969. Es un arquitecto alemán de 1900 que empezó a trabajar en el taller de su padre, que era cantero. En 1905 se trasladó a Berlín, Alemania, para colaborar en el estudio de Bruno Paul, que duró un tiempo de 3 años, donde conoció a Walter Gropius y Le Corbusier. Es que no sé cómo se pronuncia bien ese nombre. Entonces, pues, ellos dos fueron unos arquitectos que fueron muy reconocidos en la ciudad de Estados Unidos del siglo XX. En 1958 a 1959 puso un broche de oro con el rascacielos más alto de Nueva York, que era en vidrio ahumado y aluminio en la ciudad de Nueva York, ¿no? Murió en Chicago el 17 de agosto de 1969, dejando un fuerte legado para las generaciones futuras. Pues les voy a presentar un poquito de las obras que realizó él. El edificio IBM, junto con otros diseños del arquitecto, se convierte en el sinónimo del poder corporativo. Fue realizado con materiales en aluminio negro y vidrio teñido de gris. Se conjugaron para ver la piel uniforme, dándole apariencia y gran volumen al proyecto. La otra obra de él fue la biblioteca de Martin Luther. Fue su único edificio en Washington, Estados Unidos. Y pues la verdad fue su último edificio también, su última obra en arquitectura, que duró un recorrido como de 3 años.
Y la última obra es, no, es que no sé cómo se pronuncia, Neue Natio Gallery, pues es como una biblioteca más o menos también, un museo. Es como una casa de acero y vidrio que se levanta sobre un zócalo de piedra. Y pues ya una pues yo elegí este arquitecto pues porque me llamó mucho la atención. La verdad estaba leyendo muchos, pero pues este fue como que el que más me llamó la atención en la investigación. Y acá encontré una palabra, como un lema que decía que menos es más y Dios está en los detalles. Y pues ya, profe, ese es mi arquitecto. Pues tiene muchísimas obras más, pero pues hasta ahora estoy empezando mi investigación y pues ahí voy. Listo, Jimmy. Lo mismo que el compañero del inicio. Siento que no preparó nada y lo hizo un poquitico extraño. No, sí, señora, ahí estoy en proceso con esa investigación también. Bueno. Y digamos que tiene 5 minutos, señor Brian. Ya voy, profe, regáleme 5. Brian a la 1. Voy. ¿Y ahí sí la están viendo toda la pantalla? Sí. Listo. Listo. Bueno. Mi arquitecto fue Anthony Gaudí. Pues me gustó porque el hombre era un buen diseñador. ¿Qué más le digo? Él no le gustaba, digamos, hacer el plano antes como de la construcción, sino que lo iba diseñando a medida que iba avanzando, o sea, digamos como sobre la marcha, ¿sí? El hombre nació en Cornet, la fecha de nacimiento de él fue el 25 de junio de 1852. Su padre era francés, Gaudí Sierra. Y pues sus principales obras, así que como sus 5 principales obras que como me llamaron la atención fue esta, que la fachada es como en ladrillo y la puerta tiene una figura es un dragón, es como una especie de un dragón, sí. La otra es esta, que jugó mucho con los colores y hizo la forma como de un ajedrez, pero en vez del negro le puso un azul como para más, como más que, ¿cómo le digo yo? Que resaltara más la fachada. Y él en esta quería como crear un condominio para, bueno, para unos manes que no le entendí muy bien, pero al final no le resultó la idea y lo resultaron convirtiendo en un parque. Hoy en día es un parque aún y juega mucho con las figuras geométricas y ya. Y esta es una casa que por dentro es súper genial porque ¿tiene qué? Es la... Ay, sí, es el vientre de un dragón, ya, qué pena con usted. El vientre de un dragón por dentro, ¿sí? Como si estuviera por dentro. Las paredes son como los músculos y los huesos. Y la fachada, esta fachadita ahí es como la especie de la piel así escamosa. Y ya, profe, eso es como que lo más importante del hombre que me llamó más la atención. Brian Linares. Sí, señor. Voy a hacer de cuenta que no me pareciera que tampoco hubiera preparado nada. Pero listo, Brian, muchísimas gracias. Ahorita más tarde no, sino mañana temprano les voy a enviar unos artículos de periódico
que lo estaba buscando por acá, a ver dónde los tenía, pero no los tengo acá. Les voy a enviar unos artículos de periódico para mañana discutirlos rápidamente en clase. Son varios artículos bastante interesantes acerca de arquitectura y muchas cosas más. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Yo ayer, profe, Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Que esté muy bien. Los temas Muchas y gracias, profesor. con el tema número 4. Muchas gracias. Gracias, profe. Vale, gracias. Hasta Buenas luego. noches, hasta luego.